Buenas, somos estudiantes de la Universidad de Carabobo. Hoy les venimos a exponer un poco sobre lo que es el presupuesto de gasto de capital y el presupuesto de gastos operacionales. Y para eso debemos saber qué es el presupuesto de gasto de capital. Este es el uso de los fondos para adquirir activos operacionales que ayudarán a generar futuros ingresos o reducir futuros costos. El desembolso de capital comprende de activos fijos como lo son propiedad inmobiliaria, planta y equipo, renovaciones mayores y patente. Estos desembolsos suelen ser de fuertes cantidades de dinero, así como recursos y deudas que se movilizarán por un tiempo prolongado. Ahora bien, hablemos un poco sobre lo que son sus características y para esto debemos hacer énfasis en que el presupuesto de gasto capital debería tener un plan integral de utilidades que se relaciona con proyectos mayores de adiciones de capital. Estos entrañan futuros compromisos de fondos para activos operacionales, cuya vida útil es de un tiempo prolongado. Estos proyectos suelen ser habitualmente algo especiales y poco recurrentes, lo cual llevará a nuevas direcciones y avances tecnológicos. Entre estos tenemos adquisición de propiedades, mantenimiento, mejoras importantes, renovaciones mayores, entre otros. Tenemos lo que son desembolsos menores o pequeños de capital. Se tratan de pequeños desembolsos de capital, o sea, desembolsos poco costosos, recurrentes y ordinarios. Aquí tenemos el mantenimiento, compra de herramientas, compra de accesorios, que ayudarán a generar ingresos o ahorrar costos. Los gastos de mantenimiento recurrentes no deberían ir en el presupuesto de gasto de capital, sino en el presupuesto de gasto como tal. Y por último, tenemos lo que es la dimensión en el tiempo. Aquí hablaremos un poco sobre lo que ya les había mencionado. Estos deben ser congruentes con el plan integral de utilidades. Por lo tanto, el presupuesto de gasto de capital debe tener en cuenta dos fases. La primera es el presupuesto estratégico a largo plazo y la segunda es el presupuesto táctico a corto plazo. Se entiende por erogación cualquier transacción que implique el pago de una suma de dinero o que se comprometa para un pago futuro. Su clasificación se basa en capitalizables y no capitalizables. Los capitalizables representan una inversión y son aquellas que aumentan el valor del activo, ya sea en cantidad o calidad, y aumenta la vida útil del bien. También se definiría como un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros, que deben cumplirse en un determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. Se registran por cargos a la cuenta de activos fijos o a las depreciaciones acumuladas correspondientes. Los no capitalizables son aquellos que no aumentan el valor ni la vida útil del bien y por lo tanto son gastos del periodo que representan deducciones al patrimonio. En consecuencia, se puede afirmar que todo bien de activo fijo a lo largo de su vida útil, de una u otra manera, ya sean mejoras, reparaciones o mantenimiento de los mismos, se registran cargándolos directamente en la cuenta de gasto correspondiente. Bases para formular un presupuesto de gasto de capital. Son diversas las causas que originan un proyecto de inversión. Su formulación obedece a la necesidad de encontrar los medios para alcanzar los objetivos de la organización, sobre todo cuando el balance entre los objetivos y los recursos está en negativo. Entre las razones más comunes tenemos la reposición de equipos, que no es más que reemplazar un activo fijo por los siguientes motivos. Este deja de ser productivo, por su conclusión en la vida útil, por cambios entre la tecnología o por contingencia. Exploración, investigación o desarrollo. Esta es una de las causas más comunes y completas para formular un proyecto de inversión, pues no solo se analiza el mercado, sino los medios para satisfacer sus necesidades, lo cual necesita del diseño de canales de distribución, el tipo de producto a fabricar, la capacidad y los recursos que se requieren. Ampliación de la planta productiva. Puede obedecer a determinadas variables, por ejemplo, la adquisición de alguna maquinaria, los incrementos de los volúmenes de producción, el producir un nuevo producto o el atacar un nuevo mercado. Puede reflejarse en la compra de nuevas instalaciones o en las mejoras de las instalaciones ya existentes. El lanzamiento de nuevos productos posee dos motivos principales. La demanda actual se encuentra insatisfecha o se requiere el ataque de nuevos productos o nuevos mercados. En el primer caso, el presupuesto puede dirigirse a la mejora de productos ya existentes o al incremento de la publicidad o servicio.
En el segundo caso, se involucra todo lo referente a estudios, análisis y desarrollos de mercado. Métodos para formular un presupuesto de gasto de capital. A partir de este estudio, se puede conocer variables como la rentabilidad, la liquidez y la productividad de un proyecto, utilizando dos puntos de criterios: los financieros y los no financieros. Los no financieros o estáticos no tienen en cuenta la cronología de los distintos flujos de caja y el valor del dinero en el tiempo. Son cálculos sencillos y resultan de utilidad para la empresa. Estos métodos serían el flujo de caja, la tasa de rendimiento, el periodo de recuperación y la relación costo-beneficio. Los financieros o dinámicos tienen en cuenta la cronología de los distintos flujos de caja y el valor del dinero en el tiempo, mediante la actualización o el descuento. Son muy utilizados pues homogeneizan las cantidades de dinero recibidas en distintos momentos. Sus métodos serían el valor actual neto, la tasa interna de retorno y el índice de rentabilidad. Técnicas para la elaboración de un presupuesto de gasto de capital. Entre ellas tenemos el valor actual neto, que se encarga de llevar los flujos al año cero. La tasa interna de retorno, que se encarga de medir la rentabilidad de la inversión. Y por último, el caso práctico, que sería el periodo de recuperación de la inversión. En él se presentan dos proyectos. La inversión de ambos es de $100, ya sea por la compra de una maquinaria o cualquier otro activo. Se puede observar que en el proyecto A la inversión se recuperó en el cuarto año, mientras que en el B fue en el segundo año. Es decir, que según los parámetros de esta técnica, el proyecto que se debe aceptar sería el B, porque la inversión se recupera más rápido. Presupuesto de gasto de operación. La noción de los gastos de operación hace referencia al dinero desembolsado de una empresa o organización para llevar a cabo sus actividades. Los gastos operativos comprenden lo que son los sueldos, alquileres, la compra de suministros, entre otros. El presupuesto de operación tiene por objeto planear los gastos en que se incurrirán las funciones de distribución y administración de la empresa para llevar a cabo sus actividades. Son inversiones que están destinadas a crear el proceso de socialización entre la empresa y sus productos, también reconocidos como gastos de administración y de venta. El proceso presupuestal debe tener en cuenta un cierto número de factores de operación que dan origen a los gastos planeados para generar los ingresos operacionales. Existen diferentes formas en que se pueden construir las proyecciones. Por ejemplo, las tendencias históricas, los estándares y los factores de operación. Las tendencias históricas se aplican de forma sencilla. Por ejemplo, si el incremento de ventas es un 10%, los gastos de publicidad se incrementarán en la misma proporción. Este tipo de presupuesto no tiene mayor esfuerzo. Sin embargo, se considera que no tiene el fundamento o sustento necesario para asegurar que es el más adecuado. Los estándares surgen por lo general de la investigación de organizaciones del mismo sector que han presupuestado los gastos de venta. Pero como las organizaciones, así estén en el mismo sector, no tienen los mismos planes u objetivos, no es muy conveniente analizar solamente este tipo de factor, sino que debe utilizarse en compañía de otros indicadores. Por ejemplo, la publicidad no supera el 5% de los ingresos operacionales. Por tal motivo, al determinar el presupuesto de gastos operacionales de venta, puede que sea más útil analizar los factores fundamentales de operación que las tendencias históricas o los estándares. Algunos ejemplos de factores fundamentales de operación son la participación en el mercado, tasas o porcentajes en las nuevas, pedidos de clientes, competitiva, repercusión de las promociones anteriores. Para proyectar los gastos operacionales de venta, se busca una nueva investigación de mercado y se requiere un recurso para mejorar las ventas, y este es el presupuesto a desarrollar. Los factores determinantes son centros de gestión, como por ejemplo la investigación de mercados, investigación y desarrollo del producto, diseño del producto y la facturación y distribución. Entre los recursos que se pueden presupuestar están los gastos del personal, sueldos, horas extras, comisiones, incapacidades, arrendamientos, seguros, servicios tales como el aseo, el agua, la energía, el transporte, el teléfono y las depreciaciones. El presupuesto de gastos de administración es considerado como un pilar o una parte medular de todo presupuesto,
ya que está destinado en su mayor parte al proceso administrativo, el cual no genera utilidades. El objetivo es determinar en forma anticipada, para el periodo de proyección, todos los gastos que no correspondan directamente a la financiación o la gestión de ventas. Las partidas de gastos de administración se han de determinar de acuerdo a las necesidades derivadas de la estructura organizativa y la administración de las ventas. Las partidas que incluyen los gastos de administración son los sueldos, las cargas, el mantenimiento de oficinas, papelería y útiles de oficina, entre otros. Métodos de asignación de los gastos. Entre ellos tenemos el método proporcional, el método porcentual y la paridad competitiva. En cuanto al método proporcional, parte de los ingresos que sobrepasan los costos de bienes se gastará en costos administrativos luego de alcanzar una utilidad alcanzable. El método porcentual se determina a través de un porcentaje específico del ingreso de las ventas, el cual puede ser del periodo anterior o del periodo actual, o un nuevo periodo en función de los ingresos anticipados. Y la paridad competitiva se refiere a competidores específicos o a un promedio del sector, ya sea ponderado o absoluto. Control de gastos administrativos. ¿Qué son? Los gastos de administración son todos aquellos que pertenecen a departamentos y unidades que, no siendo directamente productivos, son necesarias para el funcionamiento del conjunto de la empresa. De acuerdo con el plan de acción de la organización, se plantea una estructura organizacional que permita el desarrollo de las operaciones administrativas y sostenimiento del negocio de una manera eficiente, eficaz y efectiva. A diferencia de los gastos de ventas o comerciales, en los gastos administrativos a menudo el control es menor, pues las áreas no están sujetas a mediciones específicas, ya que los gastos de ventas determinan una cantidad importante de los gastos efectuados. Para poder monitorear, seguir, controlar y acompañar estos gastos, se dividen en grupos y categorías, todas y cada una de las partidas incluidas, y se le otorga responsabilidad a cada uno de los directivos de estas dependencias, solicitándole indicadores de gestión y financiero de sus actividades. Es decir, en este presupuesto es normal que se hagan tantos presupuestos como departamentos y áreas funcionales existan dentro de la organización. Puede recoger gastos de las áreas como gerencia, contabilidad, tesorería, recursos humanos, cartera y crédito, departamento jurídico, legal, entre otros departamentos. Ahora bien, cuando se construye un sistema de control presupuestal, el director de cada una de las divisiones o departamentos elaborará y propondrá indicadores que permita planear, cumplir metas, fines, objetivos y desarrollar estrategias para suplir las necesidades de recursos que permitan la implementación de actividades. Algunos gastos administrativos son los sueldos a ejecutivos, gastos de viajes, costes de representación y defensa legal, contabilidad y auditoría, material de oficina, alquileres de oficina, amortizaciones y depreciación de activos que están afectos a las tareas administrativas. Los gastos de administración pueden ser presupuestados basándose en planes específicos o programas, debido a que en su mayoría son gastos fijos. Es decir, con un análisis de datos históricos se puede proporcionar una sólida base para poder presupuestarlo. Lo más habitual es que sean gastos fijos, pero pueden sufrir algunas variaciones en función de los niveles de actividades. Estos gastos que varían pueden ser muy significativos, como lo son las retribuciones del personal de ventas. Las comisiones pueden suponer una cuantía significativa, así como los bonos a directivos, que solamente se darán una vez que se alcancen los objetivos prefijados. Ahora bien, en la práctica, luego de revisar la información contenida en los registros internos de la empresa y haber efectuado un estudio minucioso, se trata de hacer las estimaciones necesarias para poder proyectar las partidas fijas y las partidas variables. En este ejemplo podemos observar que tenemos una empresa X que solo consta de 2 departamentos administrativos para poder simplificar el ejemplo, que son departamento de gerencia y contraloría.
En el ejemplo, la base para cálculos ha sido el total de ventas presupuestados en cada subperiodo y este fue tomado del resumen del presupuesto de ventas, englobando los totales en miles de bolívares. Los coeficientes de variación en este ejercicio están ubicados en la tercera columna y podemos ver que son calculados por cada 1000 de bolívares de ventas. Ejemplo, en el departamento de Contraloría observamos en la partida de suministros una variación de 2,50. Esta se multiplica por la base del presupuesto de venta para el primer trimestre, segundo, tercero y cuarto trimestre, arrojando el total de gasto presupuestado para esa partida de suministros de un total de 4.112, que se puede ver en la última columna que dice total al año. Por último, una vez totalizados todos estos gastos por trimestres y por departamento, se van a ver reflejados en un resumen del presupuesto de gastos administrativos, en donde se indicará los totales de gastos administrativos para la empresa. Muchas gracias, esperamos que la información que se suministró en esta exposición les sea de ayuda. Vamos a cerrar con un mensaje que dice: conocimiento habla, pero la sabiduría escucha. La educación es el pasaporte del mañana para aquellos que se preparan a él el día de hoy.